Tremendo. David sabía quién era su padre. David sabía quién era su Dios. Pero quiero detenerme en esta mañana en un pequeño detalle que en ocasiones leemos y pasamos por alto. ¿Cómo se llama el nombre del valle que habla el Salmo 23? ¿El valle de qué? ¿De la qué? ¿De la muerte? No. ¿De la qué? De la sombra. El valle de la sombra de muerte. No dice el valle de la muerte. Vea, ¿cuántos de aquí niños estuvieron en un cuarto solo y lo más terrorífico que podían ver en la noche era una sombra? No hay nada más terrorífico que una sombra. Paraliza. Yo un día me privé, yo les conté, viendo el patio de mi casa. Un árbol de limón se movía así y mi papá sembró una mata de yuca, la cortó así. Y yo veía el óvalo de la mata de yuca y yo veía un monstruo con un ojo aquí. Y yo lo vi. Para esa época daban Ultraman, los primeros muñequitos japoneses. Y venían las naves espaciales. Y yo veía eso que se movía, el árbol de limón. Y caí privado. Por una sombra. Una sombra que yo codifiqué como muerte. Pero el salmista nos dice el valle de la muerte, el valle de la sombra. Y ponemos la mirada en la sombra. Hoy la sombra tuya se puede llamar la escasez, el dolor. O es el valle de tu sombra, ponle el nombre que tú quieras. Pero lo más terrorífico es que la sombra, mira qué poder tiene la sombra distorsiona. Pon una mirada, oye, ¿a cuánto no asustaban con la sombra? Cogían un bombillo, le hacían los deditos así y lo que proyectaba la sombra causaba terror y pánico. Solo la sombra y nosotros nos estamos paralizando por la sombra. La sombra no te va a matar, la sombra no te va a tocar, la sombra no te va a herir. Porque donde hay una sombra es porque hay una luz. Si no hubiera luz, no hay sombra. Voltea tu mirada a la luz y dale la espalda a la sombra. Voltea tu mirada, iglesia. Te la pasas mirando la sombra. Te la pasas mirando la sombra. Te la pasas mirando la sombra que te tiene paralizado. Y le está dando la espalda a la luz. Le está dando la espalda al Dios poderoso y glorioso. Santo Dios. El valle de la sombra. Yo les enseñé una vez que el enemigo asusta y le tienes miedo al trueno. ¿Te acuerdas que te enseñaba? Le tienes miedo al trueno y el trueno no hace nada, igual que la sombra. El trueno llega mucho tiempo después y no hace nada. Hija, el trueno no hace nada. Hija, el trueno no hace nada. Hija, el trueno no hace nada y la sombra tampoco. La sombra no hace nada. Voltemos la mirada a la luz. Hoy puede ser la sombra de la deuda, del divorcio, de la escasez, de la enfermedad, del desánimo. Y tú estás enfrascado en mirar esa sombra. Esa sombra que te paraliza, esa sombra que te agobia, esa sombra que te tiene extenuado. Y mira, y casi siempre la sombra siempre es más grande que el tamaño del objeto. La sombra se proyecta más grande. Eso hace la sombra. Y te hace ver el enemigo muy grande. Gracias, Señor. Pon la mirada en la luz. Pon la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. El poder de la sombra está en que te tiene atado. El poder de la sombra está en que te tiene maniatado y te tiene poniendo los ojitos en la sombra. Amén. Sigue poniendo los ojos en la sombra. Sigue poniendo los ojos en la sombra y ahí no vas a avanzar. Sigue poniendo los ojos en la sombra de la separación, en la sombra del dolor, en la sombra de la pérdida, en la sombra de la escasez, en la sombra. Eso es una sombra. Eso
es una sombra. Nuestros mayores miedos de los niños eran las sombras. Y por eso Satanás coge a los que aún no crecen, coge a los que aún son niños, 20 años en Cristo, 30 años en Cristo, 50 años en Cristo, y todavía la mirada en la sombra. Porque no crecemos. Satanás no inventa nada nuevo, lo mismo cada día, lo mismo todos los años. Y todavía caemos. Porque nunca va a querer el enemigo que pongas tu mirada en el cielo. Nunca va a querer Satanás que pongas tu mirada en la luz. Para que nunca más veas las sombras. Las sombras no matan, iglesia. Wow. Señor, te alabamos. Hoy vengo a desafiar tu fe. El salmista sabía que la sombra existía. Amén. El salmista que camina por el valle de la sombra sabía que existía. Pero su mirada estaba en Cristo. Y por eso decía, no temeré, porque tú estás conmigo. Gracias, mi Señor.